Hola nuevamente. Me da mucho gusto trabajar contigo otra vez. Vamos a trabajar en Pensamiento Matemático 2 el tema 4, divisibilidad. Es bien importante. Empecemos. En el tema 4 retomamos lo referente a divisibilidad. La progresión 4 hace la siguiente referencia. Explica algunas relaciones entre números enteros utilizando conceptos como el de divisibilidad, el de número primo o propiedades generales sobre el conjunto numérico, apoyándose del uso adecuado del lenguaje algebraico. Metas. Meta 2. Desarrollo de la percepción y la intuición para generar conjeturas ante situaciones que requieren explicación o interpretación. Categoría 2. Proceso de intuición y razonamiento. Subcategorías. 1. Capacidad para observar y conjeturar. 2. Pensamiento intuitivo. 3. Pensamiento formal. Metas. 2. Socializa con sus pares sus conjeturas, descubrimientos o procesos en la solución de un problema tanto teórico como de su entorno. Categoría 4. Interacción y lenguaje matemático. Subcategoría 2. Negociación de significados. 3. Ambiente matemático de comunicación. Como te habrás dado cuenta, las progresiones las estamos trabajando paso a paso. Cuando nos habla en las categorías de proceso de intuición y razonamiento, son conceptos abstractos que en clase tú mismo te vas dando cuenta cómo va progresando, cómo vamos haciendo referencia, vas razonando, vas intuyendo sobre los procesos que estamos trabajando. En el caso estás viendo también que usamos el lenguaje matemático, lo llamamos lenguaje algebraico, como lo hemos trabajado en clase. Las subcategorías, has observado, has hecho conjeturas, has intuido, usas tu pensamiento formal, haces negociación con significados, quiere decir que a veces dices, creo que está bien, cuando vuelves a hacer el proceso, dices, creo que me equivoqué aquí. Todo eso te permite hacer un razonamiento, un juicio que te va a dar un proceso y un progreso en el conocimiento de los temas de matemáticas, en este caso que estamos trabajando, pensamiento matemático 2. Cuando maneja aquí algunas situaciones del entorno, estamos retomando en clases o lo vamos a retomar más adelante también algunas cuestiones que están en nuestro contexto natural y que las podemos solucionar mediante nuestros procesos que ya manejamos, que ya conocemos y darle solución a problemas, ¿sí? El hecho de platicar, de trabajar, de comparar con tus compañeros, eso te permite socializar con tus pares. Y eso es bueno, eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces tienes dudas y quién más que tus propios compañeros te dispersen con su mismo lenguaje esas dudas. Obviamente, el facilitador está ahí para retroalimentar y para seguir dispersando todas las dudas que tú tengas. Bueno, avanzamos. Y dice, como ya analizamos en los temas anteriores, el lenguaje matemático ha jugado un papel muy importante para poder interactuar con las ciencias. Sabemos que tienen reglas establecidas y en este tema número 4 estaremos estudiando las reglas de divisibilidad, que son reglas de suma importancia, ya que esto nos permitirá descomponer un número compuesto en factores primos y los números primos juegan un papel importante dentro de las matemáticas. Actividades de apertura. Recordaremos cómo se organizan los números que conocemos. Números naturales. Los representamos con la letra N y los conocemos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el infinito y más allá. Números enteros. Los representan matemáticamente con la letra Z. Vienen desde el menos infinito, pasan por el cero y se van hacia el más infinito. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y hasta el más infinito. Números, números racionales se representan con la letra Q y nos comenta este conjunto de números. X tal que X es igual a P sobre Q. P y Q pertenecen a los números enteros.
Q es diferente de 0. Aquí Q no puede valer 0. Ejemplos. Este es un número racional, 6 quintos, menos 2 séptimos, 6. Recuerda que el 6 lo podemos transformar también en una razón. Si coloco 12 medios es igual a 6. Menos 8, 0.75 que es igual a 3 cuartos, punto 2 consecutivo que es igual a 2 sobre 9. Números irracionales son los números que no pueden representarse como cociente de dos números enteros. Ejemplo, la raíz de 2, la raíz cúbica de 5, aquí es la raíz cuadrada de 2, raíz cúbica de 5, raíz séptima de 64, pi, entre algunos ejemplos. Los números reales es la unión de los números racionales con los números irracionales. O sea, este conjunto con este conjunto se forma el conjunto de los números reales. Tipos de números. Bueno, veamos algunos tipos que son bien importantes. Los números dígitos forman la base de nuestro sistema decimal. ¿Por qué? Porque son 10 elementos. El 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con estos 10 elementos podemos formar cualquier cantidad, solo tenemos que combinarlos. Juega un papel muy importante la posición que tiene. En educación básica te fueron enseñando esa posición, la unidad, la decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar y así sucesivamente. Y después del punto hacia la derecha, si estamos en este sentido viendo para acá, serían números decimales, décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, 100 milésimo, millonésimo, micras. Número par son los divisibles entre 2. Los conocemos como terminan, ejemplo, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aunque el 0, alguien podría debatir, bueno, el 0 es ausencia de algo, pero lo necesitamos y más adelante vamos a observar que cuando una cifra, cuando una cantidad termina en 0, es un número par, o sea, es divisible entre 2 y eso lo vamos a ver más adelante. Estos puntos nos indican hacia el infinito. Número impar son los no divisibles entre 2. Y tenemos algunos ejemplos, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19 y así sucesivamente hasta el infinito y más allá. Otra clasificación de números también importante. Número primo, solo tienen dos divisores, entre sí mismos y la unidad. Ejemplos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y así sucesivamente hacia el infinito. Puedes usar una tablita, un cuadrito del 1 al 100. A esto se le llama criba de Eratóstenes. Y puedes ir palomeando o encerrando en un círculo los números primos desde el 1 hasta el 12, hasta el 100, perdón. Y observarás del 1 al 100 cuáles son los números primos. Pero los más importantes, los que más vamos a usar son estos primeros números primos. Y los vamos a estudiar más adelante. Número compuesto tiene más de dos divisores. Ejemplos. El 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15 y así sucesivamente. Múltiplos de un número. El múltiplo de un número k es nk, donde n es un natural. Observa. Ejemplos. Múltiplos del 3. Si yo multiplico 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. Y así sucesivamente al infinito. Si yo multiplico, me encuentro los múltiplos del 5, serán 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30 y así sucesivamente hasta el infinito. Analicemos sobre los múltiplos de un número. También puedes observar el conjunto de los múltiplos de un número. Observa por qué. Múltiplo del 2. 2,
porque 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14 y así sucesivamente. Observemos el conjunto de múltiplos del 3. 3, 6, 9, va de 3 en 3 porque fueron multiplicados por esos naturales. Si tú observas, 3 por 1, 3. No utilicé al 0, porque el 0, si lo multiplico por cualquier número, me va a resultar 0. Es por todos los naturales partiendo del 1. Múltiplos del 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24 y así sucesivamente hasta el infinito, de 4 en 4. Los múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Estos números los aprendiste en la primaria y en la secundaria. Empezaste o empezamos a contar estos números. Ahora puedes entender la importancia de estos múltiplos y más adelante vas a ver por qué son de mucha utilidad. Los múltiplos del 6, 6, 12, 18, 24 y así sucesivamente. Los múltiplos del 7, 7, 14, 21 y así sucesivamente de 7 en 7. Los múltiplos del 8, 8, 16, 24, 32 y así sucesivamente de 8 en 8. Los múltiplos del 9, 9, 18, 27 y así sucesivamente de 9 en 9 hasta el infinito. Divisores de un número. Ahora vamos a observar a los divisores. El divisor de un número es aquel que lo puede dividir de manera exacta, es decir, el residuo es 0. Divisores del 2, 1 y 2. Divisores del 3, 1 y 3. Divisores del 4, 1, 2 y 4. Divisores del 5, 1 y 5. Divisores del 6, 1, 2, 3 y 6. Divisores del 7, 1 y 7. Divisores del 8, 1, 2, 4 y 8. Divisores del 9, 1, 3 y 9. Divisores del 10, 1, 2, 5 y 10. Si tú observas esta relación, y así me puedo ir hasta el infinito, pero vas a observar que solamente hay números que tienen dos divisores. El 2 tiene dos divisores, la unidad y el mismo. El 3 tiene dos divisores, la unidad y el mismo. El 5 tiene dos divisores, el 1 y el 5. El 7 tiene dos divisores, 1 y el mismo. Y así sucesivamente. No todos tienen dos divisores, solamente algunos números. Y estos números que solamente tienen dos divisores, la unidad y ellos mismos, se llaman números primos. Los demás números son compuestos. Este es un número compuesto, 6 es un número compuesto, 8 es un número compuesto, 9 también, 10 también, y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Cómo saber cuando un número es divisible entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, entre 11 y entre 13? ¿Recuerdas que estos números son primos? 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Y esto me va a servir para el otro tema que sigue, que es máximo común divisor y mínimo común múltiplo, pero lo vamos a ver en la otra progresión. Pero es importante que tú sepas estos pequeños detalles. Primero, ¿qué es un número primo? ¿Qué es un número compuesto? La importancia que tienen estos números primos, y lo vamos a ver ahorita, empezando con la divisibilidad. ¿Sabías que es importante que conozcas a los números primos y a los compuestos, ya que esto te permitirá hacer los procesos de divisibilidad más seguros y más rápidos también? Dice, en el tema siguiente, número 5, trabajaremos con el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Se representan así. Estos mínimos y máximos tienen mucha utilidad en la vida real y en la solución de diversos problemas. Y eso lo vamos a manejar en el siguiente tema. Pero para esto necesitamos ver lo de divisibilidad. Y en la progresión número 5 trabajaremos máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Divisores del número 2 y del número 3. Lo que yo te comentaba hace rato, observa. En la división, recordarás que en clase platicamos que esta casita de la división se llama galera.
El número que está adentro se llama dividendo, divisor, cociente y residuo. Y son las partes de la división. Dividendo, divisor, cociente y residuo. Pero antes veamos los divisores del 2 y del 3. Observa, 2, su divisor es 1, 2 por 1, 2. Restamos y me sobra 0. Si divido 2 entre 2, toca 1 y sobra 0. Lo mismo le sucede al 3. Estos dos números son los dos primeros números primos, porque solamente son divisibles, exactamente tienen como divisores a la unidad y a ellos mismos. Divisores del número 4 y del número 5. Observa los divisores del número 4. Aquí, en este caso, el 4 tiene como divisor al 1, el 4 también tiene como divisor al 2 y el 4 tiene como divisor al 4. Y su resultado, su residuo es 0. El 5 tiene como divisores a la unidad y a él mismo. El 4, como tiene más de 2 divisores, es un número compuesto. El 3, como tiene como divisores a la unidad y a él mismo, es un número primo. Divisores del número 6 y del número 7. Observa, el número 6 tiene como divisores el 1, el 2, el 3 y el 6. Es exacto al dividirlo con esos números. Entonces, el 6 es un número compuesto. Divisores del número 7. Los divisores del 7 es el 1 y el 7. Por eso 7 es un número primo. Divisores del número 8 y divisores del número 9. Los divisores del 8, observa. Divisores del número 8, aquí está. Su divisor, el primer divisor del 8 es el 1. 8 por 1, 8. Menos 8, 0. 2 por 4, 8. 4 por 2, 8. Y 8 por 1, 8. 8 tiene 4 divisores, el 1, el 2, el 4 y el 8. Por eso 8 es un número compuesto. Si tú observas, hace rato que vimos el 6, 2 por 3, 6, 8. Tiene varios factores. 8 por 1, 8. 2 por 4, 8. Entonces, es bien importante observar que un número compuesto tiene también varios factores, a diferencia de los primos, solamente los divisores, la unidad y ellos mismos. Divisores del 9. Observa que el 9 tiene 3 divisores, al 1, al 3 y al 9, y son exactos. Entonces, el 8 y el 9 son números compuestos. Y los divisores de 10, observa que el número 10 tiene 1, 2, 3 y 4 divisores. Entonces el 10 es un número compuesto, no es un número primo. Y así puedo seguir sucesivamente hasta el infinito y más allá. Y observarás que solamente algunos números del 1 al 100 o del 100 al 200 solamente tienen 2 divisores, la unidad y ellos mismos. Y solamente esos números se llaman números primos. Los demás son números compuestos. ¿Sí? Bueno, continuamos. Divisibilidad de un número. Los criterios de divisibilidad son las reglas que nos permiten saber si un número es divisible entre otro número sin necesidad de hacer la división. En este espacio analizaremos la divisibilidad entre 2, 3, 5, 7, 11 y 13, que son números primos. Te explicaré más adelantito por qué. Aquí está la explicación. No tiene caso buscar la divisibilidad de un número compuesto, como es el caso del 4, 6, 8, 9, 10, 12, etc., ya que conociendo la divisibilidad de los primeros números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, es más fácil conocer la divisibilidad de los números compuestos. Bueno, este es el autor. Criterios de divisibilidad.
Un número es divisible entre 2 si termina en 0 o cifra par. Es bien importante que manejes estas reglas, recuérdalo. Un número es divisible entre 2 si termina en 0 o cifra par. El criterio número 2. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Y esto lo voy a explicar más adelante. 3. Un número es divisible entre 5 si termina en 5 o 0. Sería bueno que anotaras en tu libreta de apuntes, estos criterios de divisibilidad. Y cuando los practiques mucho, poco a poco te vas a ir apropiando de ellos. 4. Un número es divisible entre 7 cuando separando la primera cifra de la derecha multiplicamos por 2, restando este producto de lo que queda a la izquierda y así sucesivamente da 0 o múltiplo de 7. Entonces sabemos que será divisible entre 7. Esto lo voy a hacer un poquito más adelante, un ejercicio práctico para que tú lo puedas observar y analizar bien. 5. Un número es divisible entre 11 si a la suma de la cifra de posición par se le resta la suma de la cifra de posición impar y se obtiene 0 o múltiplo de 11. 6. Un número es divisible entre 13 si al restar el número sin la cifra de las unidades y de 9 veces la cifra de las unidades obtenemos 9 o el múltiplo de 13. Esto lo voy a explicar paso a paso, no te preocupes. Hasta aquí. Puedes detener el video y copiar o cortar pantalla y guardarlo en tus archivos. Autor. Actividades de desarrollo. Divisibilidad entre 2. Regla. Aquí te vuelvo a anotar la regla para que la analices y hacemos el ejercicio. Dice, un número es divisible entre 2 si termina en 0 o cifra par. Observa, ejemplo. Determina si 834.566 es divisible entre 2. Aquí no hay necesidad de que yo haga la división. Ya sé que termina en cifra par. 6 es un número par. Si terminara en 0 también sería divisible entre 2. Pero voy a hacer la división, dice. Entonces, consideramos que la regla recuerda que si termina en cifra par es divisible entre 2. Él, al dividirlo, obtendrá su mitad. Bueno, voy a hacer la división para que puedas observarlo. Aquí está la división. Aquí te sugiero que no hagas trampa con la calculadora, porque es fácil hacer trampa. Pero lo importante es que tú analices, que tú razones, que tú comprendas el tema, porque más adelante lo vamos a necesitar en procesos más complejos. Todo lo que estamos viendo en Pensamiento Matemático 1 tiene muchísima importancia, todos esos pequeños detalles, porque cuando trabajes con Pensamiento Matemático 3, donde vamos a ver variabilidad, ahí vamos a trabajar con temas más complejos de lo que sería lo que anteriormente conocíamos como cálculo diferencial, cálculo integral, y necesitas a la base fundamental que es el álgebra, todo esto que estamos viendo. Y esto, por más simple que parezca una división, es importante que aprendas a manejarla. Te explicaba en clase esto de ponerle estos detalles. Es importante porque esto permite que tú razones cuando tengas que hacer una división algebraica. Bueno, continuamos con la divisibilidad entre 3. La regla dice, un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Bueno, aquí voy a sumar sus cifras. Observa, ejemplo. Determina si la siguiente cantidad es divisible entre 3. Y tengo a la cantidad 364.272. ¿Cómo saber si es divisible entre 3? Muy fácil y rápido. Tengo que sumar el valor absoluto de cada uno de estos números. Análisis según la regla. Observa, voy a sumar 3 más 6 más 4 más 2 más 7 más 2. Sumo 3 más 6, 9. Más 4, 10. 12,
19, 9, 13, 15, 15 más 7, 22 y 2, 24. Aquí está. 2 más 4 es igual a 6 y 6 es un múltiplo de 3. Entonces, esa cantidad, 6 es múltiplo de 3, por lo tanto, 364.272 sí es divisible entre 3. ¿Sí? Simplemente con el hecho de sumar todos los números y si te da un múltiplo de 3, es seguro que es divisible entre 3. Veamos ahora la divisibilidad entre 5. Tú dirás, ¿por qué no pone la divisibilidad entre 4? Bueno, porque 4 es un número compuesto y 4 es divisible entre 2. Entonces, si termina en cifra par o 0, pues es obvio que va a ser divisible entre 4, porque 4 es divisible entre 2. Por eso ya no hay necesidad, o yo considero que ya no hay necesidad de dividirlo o de saber la divisibilidad entre 4, si tú ya manejas la divisibilidad entre 2. Veamos la divisibilidad entre 5. Regla: un número es divisible entre 5 si termina en 5 o 0. Fácil. Ejemplo. Determina si la siguiente cantidad es divisible entre 5. 462.345. Termina en 5. Es seguro que es divisible entre 5. Sí es divisible entre 5 porque termina en 5. Divisibilidad entre 7. Aquí es donde necesitamos que pongas un poquito más de tu parte para que manejes y comprendas esta regla. Dice, un número es divisible entre 7 cuando separado de la primera cifra de la derecha multiplicamos por 2, restando este producto de lo que queda a la izquierda. Y así sucesivamente, da 0 o múltiplo de 7. Veamos un ejemplo. Determina si 2401 es divisible entre 7. Vamos a analizar el proceso. Aquí dice, un número es divisible entre 7 cuando separado a la primera cifra de la derecha. Observa, esta es la primera cifra de la derecha. Dice, multiplicamos por 2. Aquí está. El 1 lo multiplico por 2. 1 por 2, 2. Hasta ahí vamos bien. Ahora dice, restando este producto de lo que queda a la izquierda. ¿Qué queda a la izquierda? Pues 240. A 240 le quito 2, me quedan 238. Y así sucesivamente. ¿Qué tengo que hacer? Otra vez. Tomo el número, el último número, la última cifra que está a la derecha, que es 8. Lo multiplico por 2. 8 por 2, 16. Y lo restamos de lo que queda, que sería 23. 23 menos 16 me resulta 7. Entonces 7 es divisible entre 7. Quiere decir que este número, o 7 es múltiplo de 7, quiere decir que esta cantidad 2401 sí es divisible entre 7. ¿Se entiende el proceso, la regla y el razonamiento? Bien. Puedes copiarlo para que tengas un ejemplo. Tú mismo puedes inventar tus ejemplos y hacer y ver que tu mente trabaje para ver si es divisible entre 7, haciendo el proceso y aplicando la regla, obviamente. La cantidad 2401 sí es divisible entre 7. Divisibilidad entre 11. Regla. Un número es divisible entre 11 si a la suma de las cifras de posición par se le resta la suma de las cifras de posición impar y se obtiene 0 o múltiplo de 1. Ejemplo. Determina si, observa, esta cantidad es mucho más grande, 92.817.384. ¿Es divisible entre 11? Vamos a observar. Tengo mi cantidad aquí. Fíjate lo que dice la regla. Dice, un número es divisible entre 11 si la suma de las cifras de posición par, observa, las pinté de rojo, las cifras de posición par. Aquí están las cifras de posición par. Empecé con esta,
Bueno, como aquí par, este es par, 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 par. Se le resta la suma de las cifras de posición impar. Observa. Aquí separé las cifras de posición par 8, 7, 8, 9 y sumo. Y las impares las pinté en este caso de verde. 4, 3, 1, 2. Aquí las puse. Las sumé. Sumamos 9 más 8, 17, más 7 más 8, 32. 2 más 1, 3, 6, 4, 10. Ahora, ¿qué voy a hacer con 32 y 10? Aquí dice, si la suma de las cifras de posición par son estas, la suma es 32, se le resta la suma de las cifras de posición impar. Entonces a 32 le voy a restar 10 y me sobran 22. Dice, si se obtiene 0 o múltiplo de 11, es seguro que es divisible entre 11. Y obviamente 22 es múltiplo de 11, porque si multiplicas 11 por 2, te resulta 22. Entonces, el 22 es múltiplo de 11. Por lo tanto, 92.817.384 sí es divisible entre 11. ¿Qué te parece esta regla? ¿Verdad que es muy interesante? Puedes practicar con otras. Puedes tú mismo inventar tus ejercicios para que tu mente empiece a relacionar estos conceptos. Bueno, hagamos otro ejemplo. Divisibilidad entre 13. Regla. Un número es divisible entre 13 si al restar el número sin la cifra de las unidades y 9 veces la cifra de las unidades obtenemos 0 o múltiplo de 13. Bueno, ejemplo, observemos. Ejemplo 1. Determina si el siguiente número 2197 es divisible entre 13. Aquí tenemos 2197. Y la regla dice así. Si un número es divisible entre 13, si al restar el número sin la cifra de las unidades y 9 veces la cifra de las unidades obtenemos. Aquí está. Tomo esa última cifra de las unidades. Aquí está. La cifra de las unidades. Y 9 veces la cifra de las unidades. Quiere decir que la voy a multiplicar por 9. Esta es la cifra de las unidades. La multiplico por 9. 7 por 9, 63. Y se la voy a restar. Y dice, si al restar el número de cifras, ahora restamos. Al 269, que era lo que me sobró, perdón, 219, que fue lo que me sobró, quitándole esta cifra de las unidades, le resto esta cantidad y me sobran 156. Y observa que el 156 es múltiplo de 13, porque si yo multiplico 13 por 12, me da 156. Entonces la cantidad 2197 sí es divisible entre 13. Por lo tanto, 2197 sí es divisible entre 13. Analicemos ahora otros ejercicios. Divisibilidad entre 2. Bueno, vamos a practicar nuevamente. 1. Determina si 245.678 es divisible entre 2. Entonces consideramos la regla. Recuerda que si termina en cifra par es divisible entre 2. Cifra par o 0, eso recuérdalo. Al dividirlo obtendrá su mitad. Y aquí está. Aquí tengo la cantidad al dividirlo. Como terminaba en cifra par, observa, termina en cifra par. Al hacer la división, observo que tiene mitad. Obviamente, las reglas de divisibilidad ya no hay necesidad de hacer la división.
pero lo estoy haciendo para comprobar. Divisibilidad entre 5. ¿Es divisible esta cantidad entre 5? Observa. 4.567.895. Sí es divisible entre 5 porque termina en 5. Dijimos que si termina en 5 o 0, sí es divisible. Sin temor a equivocarme, puedo decir que sí es divisible entre 5 porque termina en 5 o múltiplo de 5. Tú te preguntarás, bueno, ¿y para qué voy a necesitar esto? Cuando estamos trabajando con fracciones y decimos, bueno, vamos a reducir la expresión lo más que se pueda para que yo trabaje con un número más pequeño y no un número tan engorroso con muchos números con una cantidad muy grande en el numerador y en el denominador, decimos, ¿tiene mitad el numerador y el denominador? Sacamos mitad. ¿Tiene tercera? Algunos dicen, tiene cuarta, tiene quinta, tiene sexta. Ahora ya sabemos que puedo decir, tiene mitad, tiene tercera, tiene quinta, tiene séptima, y es más fácil reducir tu fracción para que puedas trabajar con ella. Comprobación de la divisibilidad entre 5. Y aquí tenemos la comprobación. Divido entre 5 y obtengo una cantidad exactamente divisible y es exacta porque termina en 0. Divisibilidad entre 7. Analiza si esta cantidad es divisible entre 7. Aquí es donde el proceso se torna un poquito más complejo porque hay que entender bien la regla. Y tomo la última cifra. Recuerda que la multiplico por 2. 2 por 7, 14. Le restamos a lo que quedaba 1, 6, 80. Aquí está, menos 14 y obtengo esta cantidad. ¿Qué hago con esta cantidad? Vuelvo a tomar la última cifra, multiplico por 2, 2 por 6, 12, se la restamos a lo que queda, 154, vuelvo a tomar el 4, multiplico por 8, se lo resto a 15 y me sobra 7. Entonces, sí es divisible entre 7. Esta cantidad, 16.807, sí es divisible entre 7, dado que al realizar el proceso me resulta 7. Y 7 es múltiplo de 7. Bueno, espero que este ejemplo te sirva para que practiques. Ahora veamos la divisibilidad entre 11. Determina si 7.161 es divisible entre 11. Aquí está la cantidad. Recuerda que separo los pares y los impares y los voy a sumar. Aquí tengo la suma. 7 más 6, 13. 1 más 1, 2. Y resto. A 13 le quito 2, me queda 11. Y 11 es múltiplo de 11. Entonces, 11 sí es múltiplo de 11. Por lo tanto, 7.161 sí es divisible entre 11. Divisibilidad entre 13. Regla. Un número es divisible entre 13 si al restar el número sin la cifra par de las unidades y 9 veces la cifra de las unidades obtenemos 0 o múltiplo de 13. Y vemos otro ejemplo. 371.306 es divisible entre 13. Veamos, aplicando la regla. Tomo la última cifra, multiplico por 9, 54. Se la resto a la cantidad que me queda y obtengo esta otra cantidad. Puedes comprobarlo con la calculadora si quieres. Y vuelvo a tomar esta última cifra. Multiplico por 9. Obtengo esto. Se lo restamos a lo que nos queda. 3.707. Y me queda esta cantidad. Vuelvo a tomar la última cifra. Multiplico por 9. Y me quedan 27. Se lo resto a la cantidad que me quedaba y obtengo esto. Y 338 es múltiplo de 13, porque 13 por 26 me resulta 338. Por lo tanto, 371.306 sí es divisible entre 13. Tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué ya no le continúo? Porque si le continúo, tendría que decir 8 por 9
72. Ya no le puedo quitar 33 a 33, 72. Por eso ya no se debe continuar. Hasta aquí se corta el proceso. ¿Sí me entiendes? Actividades de cierre. Ejercicios para practicar en casa. Relación de ejercicios para practicar en casa y posteriormente las dudas retroalimentarla con la facilitadora. Determina la divisibilidad de cada una de estas cifras, de estas cantidades. Puedes corroborar con una calculadora al final de tu análisis y proceso, pero no hagas trampa, aplica la honestidad. Hacer trampa no te ayudará en nada. ¿Sí me entiendes? Me gustaría que tú trabajes con las reglas y puedas observar que algunos números o algunas de estas cantidades son divisibles hasta en 2 o 3 números. Por ejemplo, checa si este número es divisible. Podrías checar si este número es divisible entre 2. Sí, porque termina en cifra par. Y termina en cifra par. Entonces es divisible entre 2, pero también es divisible entre 3. Observa, si tú sumas todos los números, 6 más 4, 10, más 5, 15, más 3, 18, 1 más 8, 9. 9 es múltiplo de 3, entonces esta cantidad también es divisible entre 3. Checa si puede ser divisible entre 7, entre 11 o entre 13. Sería bueno que lo hicieras. Haz lo mismo con todas estas y pon en práctica las reglas de divisibilidad. Cuestión de analizar y pensar con lógica. Como observarás, si deseas saber si un número es divisible entre 4, 8, 12, solo hace falta saber la divisibilidad entre 2. Si deseo saber si un número es divisible entre 6, 9, 12, debo saber la regla de divisibilidad entre 3, dado que 6, 9, 12 son números compuestos y que 6, 9, 12 son múltiplos de 3. Analiza entonces la importancia de la divisibilidad de un número entre números primos. Bibliografía. Esa es la bibliografía que utilicé. Aquí está escrito así, es correcto. ¿Sí? Bueno, te sugiero que practiques cuantas veces sea necesario. Este tema es importante y lo vamos a seguir usando para los próximos temas de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Bueno, espero que te sirva de mucha utilidad este video. Y nos vemos hasta la próxima.